Muy, pero muy buenas noches. Dobry wieczór. Muy bien, ya parece que vamos agarrando. Algunos de ustedes ya me parece que están listos para ir para trabajar a otros lugares. Vamos a tener que aprender un par de palabritas más. Hace días que vengo trabajando con Federico y cada vez que me busca a la mañana para venir a predicar a las 7:20, lo miro así y casi todos los días le pega. Algunas veces me dijo buenas noches para entrar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte del proceso de aprendizaje. Antes de comenzar con el mensaje de esta noche, me gustaría poder tener un saludo para la gente que nos está mirando a través de internet, o me enteré también que hay gente que nos está mirando en el sanatorio. Me enteré que hay gente que está en los pasillos ahí esperando para atenderse y están todos así mirando las cámaras. No, las cámaras, los televisores. Siguiéndonos desde allá, también hay gente que está internada, hay gente en otros países. Por ejemplo, tengo un amigo mío, Andrei, que está mirándonos desde Bishkek, allá con Cristel y algunos otros, gente que hay por allá. Y me gustaría poder darle un saludo a todos ellos y también a la gente de mi pueblo, Bellavista, en Corrientes, que también todas las noches escriben algún mensajito ahí deseándonos, que el Señor nos pueda guiar con todo. Si me permiten, me gustaría en esta noche que pudiéramos tener un instante para poder orar, para pedirle una vez más al Señor que Él sea el que nos dirija. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, es bueno poder orar y pedir a Él que Él sea el que nos hable. Oremos. Querido Dios y Padre, te agradezco, Señor, porque tú nos permites venir a tu casa. Estamos terminando un día, ya acercándonos casi al fin de semana. Y Señor, en esta noche queremos rogarte que tú seas el que hables a cada uno de nosotros. Durante toda la semana hemos estado hablando acerca de atrevernos. Y en esta noche vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, de atrevernos a cambiar. Señor, todos nosotros necesitamos cambiar. Y sé que esta noche tú quieres hablarnos al corazón. Te ruego, Padre, que tú permitas que no solamente los jóvenes, sino los adultos y cada uno de los que estemos aquí, podamos pensar en esta noche qué es lo que tú nos estás llamando a cambiar, para ser más semejantes a Jesús, para poder tener la vida abundante que tú nos has prometido. Acompáñanos ahora y háblanos, y que sean tus palabras y no las mías las que se escuchen aquí, porque tu pueblo vino a escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que ya les conté un montón de cosas acerca de mi vida, tantas que creo que ustedes conocen más de mí de lo que había imaginado. Ya algunos de ustedes se han vuelto un poco peligrosos de tanto que saben. Pero quiero contarles por lo menos una más. Varios se acercaron para preguntarme, Denis, vos te casaste cuando ya tenías varios años y la vida de soltero y ser pastora no habrá sido fácil. Parece que algunos se sienten identificados con esa parte. Mis oraciones son con ustedes también. Yo me casé cuando tenía 33 años. Ya estaba crecidito, como dirían algunos, ¿verdad? Ya tenía unos cuantos años. Sí, estuve todos los años aquí y después trabajé en otros lugares, pero el Señor recién me permitió conocer a quién es mi esposa cuando tenía 33 años. Bueno, casarme cuando tenía 33 años. Pero, ¿saben? Antes de eso sí, había establecido relaciones con algunas otras señoritas también, con las cuales pensé que tal vez podíamos llegar a tener alguna otra cosa más y tal vez formar un hogar. Como les decía estos días, no simplemente es orar, sino también hay que unir a la fe las obras. Y les dije, el que tenga oído para oír, oiga y actúe, que es la parte de las obras. Pero quiero contarles una historia de cuando era más joven y cuando estaba mirando a ver si podía encontrar la compañera de mi vida. Esta historia no fue con Ingrid. Yo vengo de una familia donde somos 4 hijos varones. Yo soy el mayor. ¿Saben lo que es una familia con varones solamente? Divertido, lindo. Pero hay una cosa que en una familia de varones, o sea, la verdad que no se pierde tiempo uno arreglándose en el espejo. ¿Vieron esas cosas? No. Pam, 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 vamos y se terminó. La ropa la van pasando del más grande al que sigue. ¿Vieron así? Tra.
Varios de ustedes saben lo que hablo, ¿verdad? Srac, srac, srac. Y la ropa simplemente va quedando porque la sigue usando el que sigue y el que sigue. Yo tengo 3 hijos varones. Y la ropa de Adriel pasa a Matías. Y Matías dice, me gusta la remera del Adru, dice, ¿no? Y él ya se proyecta usando esa remera del hermanito. Fantástico. Me encanta ese enfoque de la vida. Especialmente porque uno ahorra un poco de dinero. Pero nosotros éramos 4 hijos varones. Y pobres mis padres que tuvieron que criarnos a los 4. Pero hubo una cosa que cuando yo crecí no estaba dentro del paquete en el cual el Señor me permitió crecer. Yo crecí no teniendo mucha idea cómo tratar a las chicas. ¿Vieron? Porque los varones, ¿cómo son? Vení, andá, pum, cha. ¿O no es así? Eso de que, ay, no me siento bien hoy. El cabello lo tengo, no sé qué me... Jamás. No existía entre... ¿Verdad o no? Los varones era, dale, salí, vamos a la iglesia, vení, corre. Y la vida era fácil. Mis padres tenían otras luchas con nosotros, como cuando tenían que darnos de comer, pero... pequeño detalle. Pero esa otra parte de la sensibilidad, de que... es que no me siento bien, hoy está nublado y no sé si el sol va a salir mañana. Ustedes se ríen, pero cuando yo iba creciendo y tenía que empezar, me gustaban las chicas y quería establecer relaciones, pero la verdad que estos seres eran complicados. ¿O no? No voy a pedir que levanten la mano porque... Pero sí, o sea, porque en realidad con mis hermanos la vida era sencilla, o sea, verde, marrón, acá, allá, pum, se terminó. ¿Qué te pones y qué está limpio? Bueno, ponete eso. ¿O no es así? Y las chicas no, a ver si me combina y si viene... Yo no tenía idea de lo que es combinar una ropa con la otra. Hasta el día de hoy, mi esposa me dice, ponete esto con aquello. Es más, antes de venir me dijo, Denis, saco marrón con la camisa blanca y la camisa marrón, ¿ok? Y me estableció las cosas, porque la verdad que yo no le presto atención. Así que cuando empecé a querer establecer relaciones y tratar de ver si podía hacer amistades, la parte de las obras que les hablaba, estábamos entablando la relación con una señorita y recuerdo muy bien que en el colegio donde estaba, no les voy a decir por las dudas, donde estaba en aquel momento, recuerdo que la señorita esta, a quien yo estaba pretendiendo, un día baja y era el horario de poder, no llega al comedor y era el horario de comer, el momento que nos encontrábamos, re lindo, todo lo demás. Y cuando llega así, no sé qué le pasaba. Pero ese día pareciera ser, ¿vieron como las chicas a veces están? Viene, le digo, ¿cómo estás? Perfecto, Denis, viene. Y me mira y me dice, Denis, ¿estoy gorda? ¿Qué te está preguntando? Empecemos por ahí. ¿Qué te está preguntando? ¿Qué quieres saber? ¿La verdad? No. ¿O sí? No, en realidad no está pidiendo un enfoque objetivo para decir, sí, la verdad que tenés 3 kilos de más. No. Hoy en día entiendo esto. Que si se siente gordita, porque pareciera ser que ese día se sentía tal vez un poquito más gordita, lo que está queriendo no es que vos les digas necesariamente la verdad o tu apreciación, sino que simplemente seas sensible, ¿verdad? Sí, dicen las chicas, sí. ¿Con cuánta desesperación? Bueno, yo lo entendí ahora que tengo 40. Paciencia con los chicos cuando no lo entienden todavía. Y en aquel momento, con mi inocencia de venir de una familia de 4 varones y de ser todavía jovencito, esperen, todavía no les conté. No me tienen fe. Con mi inocencia de varón, de venir de una familia de varones, se me ocurrió que era un buen momento para usar el humor.
Así que sin decir nada, cuando dice, Denis, me veo gordita, yo le dije, no, mi amor. Hay algunos que me están ganando acá abajo. ¿Saben? Bueno, me parece que estamos más revueltos que ayer con la selfie todavía. En aquel momento cuando ella me preguntó si estaba gordito o no, y yo simplemente, sin decir palabra, extendí mis brazos. Y después dije, no, mi amor, la herí. Y me acuerdo muy bien que se dio la vuelta y se fue y no comió. Y yo me quedé pensando, la verdad que son complicadas, pero después llegué a entender que el desubicado había sido yo. Y me di cuenta que había cosas que tenía que cambiar, que tenía que aprender, si quería poder subsistir en el mundo de las relaciones interpersonales. Y claro, ustedes se ríen con mi ejemplo, porque claro, es fácil reírse de otro, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes cometieron algún error así o mayor? ¿Y cuántas veces te arrepentiste de haber abierto la boca y decir algo desubicado? Que no simplemente fue desubicado, sino que tal vez hirió a otras personas. ¿Te pasó? Y que te hubiera encantado poder, si hubiera forma de juntar esas palabras y traerlas de vuelta para no herir a esa gente que querés. Por 4 días no me habló a mí. Aprendí la lección. Pero ¿y en otras cosas más serias de la vida? ¿Aprendemos la lección? ¿Aprendemos a cambiar? ¿O seguimos cometiendo los mismos errores año tras año, día tras día? Saben, cambiar es una parte fundamental de todos aquellos que queremos ser cristianos. Porque Dios me acepta y cuando me encuentra, Él me abraza y me toma como soy. Sí, no importa si estoy sucio, no importa cómo hayas estado, te acepta como estás. Pero Dios te ama tanto, tanto que no puede dejarte como estabas. Te acepta y te trae, pero una vez que te trae, Él quiere cambiarte para hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere llevarme en ese proceso, no puede dejarme como estoy, porque Él quiere cumplir en mí el propósito por el cual Él me hizo. Vengan conmigo, vamos a leer junto un pasaje de la Biblia. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 3. Para aquellos que tienen Biblia, por favor, vayan a Primera de Pedro 4. Para aquellos que tienen electrónica, enciendan sus Biblias y por favor lean conmigo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. Pedro hablando. Pues, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. Palabra del Señor para cada uno de nosotros en esta noche. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Basta ya. En inglés dice enough. Suficiente. Se terminó, alcanzó. ¿Para qué vas a seguir viviendo la vida como todo el resto de la gente vive? ¿Para qué vas a seguir viviendo como los incrédulos que no conocen al Señor Jesús? ¿O para qué vas a seguir viviendo diciendo que sos creyente pero viviendo como los que son incrédulos? Basta ya. ¿A qué dice? ¿De hacer qué cosas? Haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Basta ya de vivir la vida como todo el resto de la gente vive. Vos y yo hemos sido llamados por el Dios que nos creó, por el Dios que nos ama, por el Dios que dio su Hijo para que pudiéramos tener la vida eterna, y Él quiere cambiarnos. Y te dice en esta noche, basta ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que a vos te gusta o lo que todo el resto de la gente hace? Basta ya. ¿Por qué es tan importante cambiar? Porque probablemente otra gente ya te dijo que tenías que cambiar. Porque cuando nosotros no cambiamos, la gente que está alrededor nuestro sufre. Y sufren las consecuencias de nuestra falta de madurez. Sufren las consecuencias de que no prestamos atención a nuestras palabras. Ese soy yo. Sí, ese serás vos, pero no tenés autorización para estar hiriendo a los demás. Basta ya.
Porque a veces nuestras esposas o nuestros hijos o nuestros familiares sufren porque no podemos controlarnos a nosotros mismos, porque somos esclavos de nuestras pasiones, porque vivo haciendo lo que a mí se me da la gana en vez de la voluntad de Dios. ¡Basta ya! No sé si sos estudiante o miembro del personal, pero todos nosotros en algún área de nuestra vida tenemos algo a lo cual tenemos que decir: basta ya, enough, suficiente. Es hora de cambiar y dejar que el Señor haga la obra que Él quiere de transformación en nuestras vidas. Basta ya de decir que soy un seguidor de Cristo y tal vez ni siquiera tomo la Biblia para poder leerla y saber cuál es la voluntad de Él para mi vida. Basta ya, es hora de cambiar. Porque tal vez vos mismo te sentís frustrado con la realidad. Porque intentaste cambiar un montón de veces o tal vez ahora ya no querés ni siquiera cambiar. Pero no te gusta cómo está tu vida. Y también estás frustrado por no poder vivir la vida abundante y no cumplir el plan de Dios para tu vida. Basta ya. Pero es una elección. Es una elección que cada uno de nosotros tenemos que decidir hacer, de decir: se terminó. Voy a cambiar y permitir a Dios que me transforme. Basta ya. El mensaje de esta noche es acerca de cambiar, porque Dios quiere cambiarte. Y cuando hablo de cambio, muchos de los que están aquí van a pensar: eso está bueno para los universitarios, para los chicos jóvenes. Pero quiero tener una palabra de aclaración para los adultos y algunos que estamos un poco más centrados en años. El Señor espera que cambiemos, no importa la edad que tengamos. Cada uno de nosotros, mientras estamos vivos, caminamos en un proceso constante de cambio en el cual nos vamos asemejando cada vez más a la imagen de Cristo. Nunca debemos parar de cambiar. Simplemente cuando morimos debiéramos dejarlo, porque el discipulado es cambio. El discipulado es ajuste hasta ser semejante al Señor Jesús. Quisiera compartir con ustedes en esta noche algunas lecciones de lo que es cambiar. Lecciones extraídas de la vida de alguien que comenzó bien. Me refiero al rey Saúl, rey de Israel, que comenzó siendo ungido por Samuel para ser el nuevo rey de Israel. Comienza bien, pero cuando analizás la vida de él, hubo un montón de cosas que no estuvieron en el lugar, algunas sí y otras no. Y en esta noche vamos a aprender lo que es el cambio a través, tal vez, de un personaje no muy conocido para hablar de esto: Saúl. Vengan conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Si vos y yo queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda a Dios. Porque solo Dios es el único que puede traer cambio a nuestras vidas. Y lo hace, acordate esto, a través de la persona del Espíritu Santo, que es el agente de cambio dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es el agente de cambio. Ese es su rol para con nosotros dentro de la Trinidad, uno de sus roles. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Dice, miren esto. Samuel había estado hablando con Saúl, le dice que él va a ser el rey, lo unge, y miren lo que dice ahora Samuel. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, miren qué lindo esto, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Samuel habla con Saúl y después de hablar con él, dice la palabra de Dios que Dios le cambia el corazón a Saúl, se lo cambia. Es como que hace un trasplante de corazón y le quita el corazón que tenía y le pone otro nuevo corazón nuevo. Lo cambia en otra persona. ¿No te gustaría que Dios hiciera algo así en tu vida, que de golpe viniera y te cambiara totalmente? Pero en realidad el cambio que Dios quiere hacer en nosotros no es simplemente un cambio que ocurre una vez y nunca más, como lo vamos a ver en la vida de Saúl. Lean conmigo ahora el versículo 6. Que está antes que el que leímos recién. Entonces, dice allí,
El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y esto es lo que Samuel estaba contando. Y profetizarás con ellos y serás mudado, dice la versión Reina Valera 60, en otro hombre. O serás un hombre nuevo, dicen otras. La versión, Nueva Versión Internacional dice, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Dios es el único que puede cambiarnos. Tal vez ya intentaste un montón de veces cambiarte a vos mismo y te diste cuenta que no funciona. Porque nuestros esfuerzos y nuestras promesas se las lleva el viento. Y aunque pueda tener buenas promesas en realidad, y aunque quiera hacerlo, nuestros intentos de cambio no duran mucho. Porque somos débiles, porque somos frágiles y porque muchos de nosotros ni siquiera tenemos ya el poder para poder intentar lo suficiente. Dios es el único que puede producir el cambio. Dios lo cambia a Saúl y lo transforma, dice la palabra de Dios, en una persona nueva. ¡Wow! Una persona nueva. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios haga esto en nuestras vidas? ¿Cuántos realmente necesitamos que Dios venga y nos cambie? Acá no importa si tenés 5 años en la iglesia o todavía no te bautizaste o 50 o 30. Si todavía no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, todavía tengo que cambiar. Si todavía no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, si todavía no soy como Cristo, todavía hay espacio para que cambie. ¿En qué? Yo no sé. Pero si le preguntas a Dios, estoy seguro que Él te va a decir en qué área. Porque Él está interesado en que vos y yo podamos cambiar y ser como el Señor Jesucristo. ¿Y a quién utiliza Dios para hacer esto? San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que la gente que Dios utiliza para traer el cambio a nuestras vidas, uno de los tantos versículos, aquel que Dios envía para convencerme de que hay algo que tengo que cambiar. Porque si en realidad nunca llego a estar convencido que hay algo que tengo que cambiar, no hay esperanza de que cambie. San Juan capítulo 16, versículo 8 dice, Cristo estaba hablando del Espíritu Santo y dice, y cuando Él venga convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado. ¿De qué más? De justicia y de juicio. Porque es el rol del Espíritu Santo trabajar en el corazón de Denis y en el tuyo y en el de todos los que estamos aquí para convencernos que hay algo que está mal y tiene que ser cambiado. ¿Alguna vez escuchaste la voz del Espíritu Santo hablándote? ¿Alguna vez sentiste la influencia del Espíritu diciendo que había cosas que tenías que cambiar? ¿Puedo ver las manos? Amén. Alabado sea el Señor. Porque si no escucho la voz del Espíritu Santo hablándome o impulsándome o moviéndome, hay algo que no está bien. Todo aquel que está en la escuela de Cristo como discípulo del Señor Jesucristo, tiene que poder escuchar las impresiones del Espíritu, los movimientos del Espíritu, mostrándome en las áreas en las cuales tengo que cambiar. No hay un momento donde ya llegué al lugar donde no tenga nada más que cambiar. No existe eso en la vida del cristiano. Siempre voy a estar creciendo hasta ser semejante a Él. Y si por las dudas pensás que ya no tenés nada que cambiar, cuidado, porque puede ser que no estés mirando a la persona correcta. Cuando yo era más jovencito, y mis padres están aquí, así que me pueden dar fe, yo siempre quería crecer y ser un poco más alto. Bueno, todavía no, ya perdí la esperanza, creo que ahora ya. Y me acuerdo que cuando iba creciendo me decía, Denis, cuando cumplas 10, 12, 15, ¿vieron? Así lo van diciendo, no te preocupes, más adelante, 18, 21, todo pasó y no llegué, y mis hermanos me pasaron y son todos más altos. Pero cuando tenía como 15 años, fui a Estados Unidos. Y estaba ya estudiando inglés, así que me pusieron en un curso que era un poco menor. Los chicos tenían 1 año menos que yo. Así que como eran menores que yo era un poquito más, más alto, ¿no? Y jugábamos al básquet. Y me sentí que podía jugar con los demás porque ya estábamos más o menos a la misma altura. Y de golpe me olvidé de eso de ser chiquito y como que todo el mundo ya me elegían, no era el último en elegir para jugar al básquet, ya me elegían, no, más o menos ahí, no el primero, pero ahí.
Y ya me sentía grande, me sentía que ya no era más el chiquitito, porque siempre en la escuela primaria y en la secundaria yo era el primero. ¿A alguno le pasó eso? Por las dudas les digo, no es lindo. No se siente bien ser el primero. Y dice, ay, mira el chiquito. Ese era yo. No es divertido. Pero después de haber estado ese año y estar con aquellos que eran un poco más, que eran menores que yo en edad, ya pensé que yo no era chico. Hasta que un día con mis abuelos fuimos a esos supermercados grandes que hay en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y me acuerdo que estábamos con mi hermano Kenito caminando por uno de los pasillos del supermercado. Y cuando damos la vuelta así, ¡zum! Ahí delante de nosotros había un jugador de básquet. En aquella época lo llamaban Manute Bol. Era un hermano moreno que era como si fueran dos hermanos más o menos. Porque era impresionantemente lo alto, tenía 2 metros como 20, una cosa así. Y me acuerdo que mi hermano y yo dimos la vuelta y nos quedamos así delante de él, estaba ahí al lado. Y yo veía las piernas como que subían así, porque el pantalón parecía como que flameaba. Y nos quedamos impresionados los dos mirando como que Dios puede hacer seres humanos tan grandes. Pero al mirarlo me acuerdo que nos quedamos callados porque estábamos anonadados. Y me acuerdo que en ese momento vino uno chiquitito, un morenito chiquitito así, vino hasta él y le pidió un autógrafo. Y yo no podía decir palabra. Y de allá arriba empezó a bajar. Sí, porque empezó a bajar y bajaba. Y parece que no llegaba, pero venía. Hasta que llegó abajo. Y le firmó el autógrafo. Y yo ni me dio siquiera para pedirle autógrafo. Y se dio vuelta y se fue. ¿Te crees que si al día siguiente alguien me decía, Denny, no sos tan bajito, yo le iba a creer? Después de haber estado en la presencia de semejante ser humano, me sentí el enano más chiquito del mundo. A veces, ¿por qué cuento esto? Porque a veces nosotros pensamos que no somos tan pecadores y no tenemos mucho que cambiar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te estás comparando con otros seres humanos. Porque te comparás con otros seres humanos que son más o menos como vos o como yo. Y si te querés comparar conmigo, claro, no estás tan mal. Pero si te comparás con el verdadero, con el original a quien tenemos que imitar, con Cristo, te vas a sentir como yo aquel día. Te vas a dar cuenta cuán lejos estás del blanco que tenemos que alcanzar. Cambiar. Por eso es tan importante tener una relación con Dios, que he estado hablando todos estos días. Porque cuando vos te acercás a Dios, cuando tenés comunión con Él, en la intimidad con Dios, y Elena de White dice que cuanto más cerca de Dios estemos, ¿cómo me voy a sentir? ¿Mejor de mí mismo? No, más pecador me voy a sentir y en más en necesidad de Él. Entonces, si en algún momento pensás que no estás tan mal, probablemente sea porque no estás mirando a Cristo o estás lejos de Él. Necesitamos cambiar. Necesitamos mirar a Cristo para saber en qué áreas cambiar en nuestra vida. Por favor, vengan conmigo ahora a 1 de Samuel capítulo 15, versículo 35. El cambiar es necesario, pero para poder cambiar tengo que reconocer mis problemas. Y solamente puedo muchas veces llegar a reconocerlos cuando estoy en la presencia de Dios. En la presencia de Cristo, mis errores son evidentes. Porque cuando me comparo con otros seres humanos puedo hasta engañarme a mí mismo de que no necesito cambiar. Pero cuando estoy cara a cara con Cristo, Señor, ten misericordia de mí porque me falta tanto. Cámbiame y cámbiame. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 35. Miren lo que dice aquí. Y nunca después, antes de leer debiera decir que Dios le pidió a Saúl que cumpliera algunas misiones específicas de ir a exterminar a los amalequitas, que hiciera otras cosas, y Saúl
no cumple al pie de la letra lo que Dios le había pedido. Y Samuel se lo dice. Y Samuel le dice que Dios lo había rechazado porque no ha cumplido. Y miren lo que dice el versículo 35 de 1 de Samuel 15. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Vos entendés lo que está diciendo este versículo? ¿Por qué Saúl nunca más ve a Samuel? ¿Por qué? ¿Porque Samuel no quería verlo? No. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, cuando estamos haciendo mal y alguien nos confronta, ¿qué hacemos? A ese que me confrontó no lo quiero ver más y lo pongo lejos de mí. Y como Samuel había sido el instrumento de Dios para marcar los errores y las cosas que tenía que cambiar Saúl, Saúl lo pone de lado y no lo ve más. Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Y si queremos cambiar, el segundo consejo que tengo esta noche es: ponete en contacto con las herramientas de Dios para el cambio. Dios utiliza diferentes instrumentos para llamarnos a cambiar. Por ejemplo, el más poderoso de ellos, este libro, la Biblia, que cuando lo lees, no lo leas simplemente para descubrir cosas nuevas o doctrinas o datos interesantes. Léelo para ver en qué tengo que cambiar. Léelo para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para poder ponerme de acuerdo a su voluntad. La Biblia puede ser utilizada por Dios para cambiarte. En esta semana ya les conté varias veces cómo Dios utilizó la Biblia para desafiarme a cambiar en algunas áreas de mi vida. Pero Dios también puede utilizar una salida solo a acampar, como utilizó la mía cuando se apareció el oso. Pero en la soledad y en el silencio, Dios también puede hablarte. También les conté durante esta semana de aquel retiro espiritual de 24 horas en silencio. Y cómo Dios se acercó, cómo sentí su presencia, cómo Él me habló y restauró mi corazón que necesitaba sentir su amor en aquel momento. Dios puede trabajar con sus herramientas como la Biblia, el ayuno. Cuando pienso en el ayuno, la primera vez que recuerdo en mi vida haber ayunado fue en septiembre del año 99, Pastor Helvig, allá en el IJBA. Y fue en ese momento cuando Dios me llamó para salir de mis caminos para andar en sus caminos. Cuando ayunaba otro día fue cuando Dios me pidió que cambiara mi forma de alimentarme. Cuando ayunaba otro día, cuando Dios me pidió que fuera a Estados Unidos, que yo no quería ir. Cuando ayunaba fue cuando Dios me dio la certeza de que tenía que casarme con quien es hoy mi esposa. Alabado sea el Señor por eso. Pero la mayor parte de las grandes decisiones de mi vida vinieron acompañadas. No estoy diciendo que fueron consecuencia del ayuno. Vinieron acompañadas porque es ayuno, oración, buscar a Dios, meditación, en medio de todo eso. Pero son herramientas que Dios utiliza para cambiarnos. Pero Dios también puede utilizar a seres humanos para cambiarte. Les conté durante esta semana también de Walter Byrne, aquel señor que trabajaba en la imprenta de Andrews University, que el Señor puso en su camino para poder agarrar a este pastor joven, soltero, que no sabía cómo hablar con Dios, y él me enseñó y me ayudó paso a paso para poder caminar a mi lado, para poder tener una experiencia real con el Señor Jesucristo. Dios utiliza seres humanos para que te apunten con el dedo y te digan: Denis, lo que estás haciendo no está bien. Y si alguien es enviado por Dios para hacer eso en tu vida, no hagas como Saúl. No te alejes de él. Es cierto, duele. Cuando alguien viene y me marca algo feo que estoy haciendo, yo no quiero estar cerca de esa persona. Pero ¿y qué si Dios lo mandó? ¿Y qué tal si Dios, porque estaba orando, Dios lo envió para
simplemente desafiarme, para confrontarme con la vida que estoy teniendo. ¿Qué tal si esa persona realmente es un instrumento de Dios para el cambio? Voy a decir que no. No debiera. Dios puede utilizar a personas imperfectas para llamarnos a cambiar, para ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Dios puede utilizar los cultos cuando venís aquí. Dios puede utilizar el grupo pequeño. Dios puede utilizar el grupo misionero. En Miami, cuando teníamos los grupos, los growth groups, los grupos de crecimiento, enseñaba a los muchachos que cada reunión no era un sermón, no era un estudio bíblico, era tiempo para poder hablar, para poder dialogar entre todos. Y en las hojas que preparaba para el diálogo, habían solamente preguntas, de 10 a 12 preguntas, donde simplemente el líder estudiaba las preguntas y compartía las preguntas con la gente que estaba ahí. En esos 3 años que estuvimos ahí, de un grupo multiplicamos a 3 y por la gracia de Dios se multiplicaron a 6 grupos y después de 6 pasaron a 12 y de 12 pasaron a 24 grupos. 120 lecciones de cómo poder reunirnos en grupo y cómo poder dialogar y cómo confrontarnos unos a otros. Una noche visitaba uno de los grupos y una de las chicas, Elizabeth, que había tomado el adiestramiento, ella dirigía y cuando yo asistía a los grupos, yo simplemente era uno más y me llamaban Denis, no pastor, me gusta que me llamen Denis nada más. Y esa noche hicieron la pregunta de qué había que cambiar en la vida. Y se analizó la palabra de Dios y ella empezó a preguntar y fue preguntando uno por uno. Y cada uno fue respondiendo de qué es lo que había sentido en esa noche que Dios le estaba diciendo que tenía que cambiar. Impresionante. Yo como pastor estaba sentado y estaba encantado. Las chicas se estaban dirigiendo que era una delicia, espectacular. Y tan embobado estaba yo con disfrutar las cosas que los jóvenes decían y las cosas que realmente sentía que le tocaba el corazón, porque cada uno decía lo que tenía que cambiar, que no me di cuenta que estaba llegando a mí. Y de golpe, ella estaba al lado mío, fue dando la vuelta y cuando llega a mí, me di cuenta. Y entonces ella agarra y me mira y me dice, ¿y vos, Denis? Y yo la miré con esa mirada pastoral, así como, yo soy el pastor, ¿vos pretendés que frente a toda esta gente yo diga en qué tengo que cambiar? No dije nada, pero yo le hice. Y Elizabeth me miró y me dijo, Denis, porque estoy seguro que tenés mucho para cambiar. Todavía, ¿no? ¿Y qué voy a decir? Sí, tenés razón. Y tuve que decir también algo en lo cual yo tenía que cambiar. Es que si los otros dicen, ¿por qué no voy a decir yo también? Si yo también necesito del Señor y también tengo que ir cambiando cada día. Fue en el grupo donde me desafiaron a cambiar en esas cosas. Si no sos parte todavía de un grupo donde se estudia la palabra de Dios para crecimiento, para ganar a otros, hacelo. Pues si no te estás perdiendo la mitad de la vida. Dios quiere que podamos entrar en contacto con sus herramientas para el cambio, para que podamos ser transformados. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Fíjate este otro. Hay un proceso en toda esta historia de Saúl y Samuel y el cambio que Dios quería hacer y que comenzó, pero que después queda el cambio como abortado. Porque Saúl en algún momento corta el proceso que Dios tenía de cambiarlo. Primero de Samuel capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios cuando comenzó el trabajo con él lo cambió. Pero cuando Dios lo cambia, no es que Saúl ya está terminado, que ya está listo, que no tiene nada más que cambiar. No, ahí comienza el proceso. El cambio en realidad es un proceso que dura toda la vida. Es cada día redireccionar mi vida en la dirección de Dios. Y déjame decir esto, cuanto más joven sos, y esto no es nada nuevo, más fácil es cambiar.
cuando nos ponemos un poquitito más viejitos o vamos aumentando en años, sentimos que ya no necesitamos cambiar y tampoco queremos cambiar porque no estamos dispuestos a cambiar. Se hace más difícil. Por eso, si todavía sos joven, no dejes para mañana, ni para dentro de 5 o 10 años. Si el Señor te está mostrando algún área de tu vida donde hace falta cambiar, hacelo, aceptá la voz del Señor y cambia. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? En algunos de nosotros puede ser el carácter, las reacciones, la forma de tratar a la gente, el entregarnos al pecado, mis deseos que no son buenos. Algún otro puede tal vez tener que cambiar la forma de comer, porque Dios tiene un plan de cómo Él quiere que nosotros comamos, aunque no te guste, como a mí no me gustaba, como yo no quería leer, pero Dios tiene un plan, no lo puedes negar. Y si crees que Dios tuvo una profeta, entonces tenés 2 opciones, pero tenés una opción. La vida devocional, el ejercicio, el dormir, son cosas que también la sierva de Dios también habla que tenemos que aprender a cambiar. Y en algunas de ellas yo estoy lejos todavía. ¿Quieren que les diga una de las cuales yo tengo que cambiar? Dormir. Me cuesta dormir. Desde chiquito mis padres pueden decir que yo dormía, decían que con un ojo. Me cuesta dormir todavía. Mi blanco suele ser llegar a 6 horas. Cuando llego a 6 me siento bien. Pero no es, debiera dormir más y hacer ejercicio y un montón de cosas. Y seguramente vos también tenés otras áreas en las cuales hay que cambiar. Y por último, ¿sabés? Cuando estamos tratando de cambiar, hay otra gente que tal vez no entienda lo que estás tratando de hacer. Fíjate el versículo 11 del primer libro de Samuel, capítulo 10. Esto es algo bien interesante, que cuando vos decidís cambiar, no esperes que el resto de la gente te diga, muy bien, dale para adelante, te voy a apoyar. Algunas veces sí, pero otras veces, aún aquellos que están cerca tuyo no lo van a entender. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 11 dice, los que desde antes lo conocían a Saúl, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa al hijo de Saúl? ¿Qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Ezequiel también? Nah. ¿Él también? Nah. Porque a veces cuando intentamos cambiar y tenés todas las intenciones de cambiar, el resto, el otro dice, ¿qué vas a dejar? No vas a aguantar. A ver que en un mes te doy y ya vas a estar de vuelta. O cuando los amigos te invitan para ver alguna película, alguna otra cosa, y dicen, no, ahora no voy a ver. Ah, ¿no vas a venir más? Bueno, está bien, nosotros vamos. Y vos estás esperando recibir el apoyo de aquellos que son tus amigos, aquellos a quienes aprecias, y tal vez no te entienden. O tal vez decidiste porque sentiste la voz de Dios diciéndote que tenías que empezar a comer diferente y tampoco te entienden. Y tal vez alguno te trate de fanático, porque obedecer a Dios últimamente es fanatismo o misticismo, como quieras llamarlo. Cuando el Señor me llamó para ser pastor, recuerdo en el 89 que varios me miraban y decían, Denis, pastor. Sí, dale. Sí. Y varios se rieron. Porque sí, en realidad, de mí no podría tal vez haber salido nada bueno. Pero la esperanza está en el que está produciendo el cambio, en el Señor, no en mí. Si en algún momento el Señor te muestra algo y empezás el cambio, no te preocupes tanto por lo que los otros digan, preocúpate más por lo que el Señor dice y en obedecerle y hacerle caso. Porque después de todo, a quien vamos a tener que darle cuenta en el día final no va a ser a los amigos, va a ser al Señor. Y va a ser de acuerdo a lo que Él te permitió conocer, lo que supiste y si lo hiciste en obediencia. Porque un factor clave en el cambio es aprender a obedecer. Sin obediencia no hay cambio y el discípulo no crece si no obedece.
¿El cambio es posible? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Quiere Dios que cambie? Absolutamente. Y nunca es demasiado tarde para empezar a cambiar. Por eso déjame preguntarte en esta noche, ¿tenés algún área que el Señor te ha estado indicando que tenés que cambiar? ¿Hay alguna cosa que hace tiempo sabes que debieras hacer, pero todavía no estoy dispuesto a rendirlo y a entregarlo al Señor? Quiero desafiarte a que te atrevas a cambiar para el Señor Jesús, a que seas diferente, que Él te vaya cambiando para que llegues a ser como Cristo. ¿Te animás? ¿Te atreves? Quisiera que oremos. Y este tema es un tema personal, que puede llegar bien profundo y cada uno conocemos lo que pasa dentro nuestro. Pero quiero pedirte que ores con alguien que pueda estar al lado tuyo. ¿Por qué? Porque si te animás, me gustaría que le puedas contar a la persona en qué tenés que cambiar, si te animás. Porque al hacerlo, vas a empezar a reconocer el problema que tenés. Y la otra persona tal vez te pueda ayudar a hacerlo. Al menos preguntándote cómo vas con la decisión que tomaste cuando dio la semana de oración el pastor Denis. ¿Te animás? ¿Te atreves? Busca a la persona que está al lado tuyo. Y quiero que ores. No está fácil hoy, ¿verdad? Pensá por lo menos en una cosa que el Señor te puede haber dicho en esta noche que tenés que cambiar. Sí, esto es ser vulnerable. Esto llama a ser transparentes. Pero ¿habrá alguna cosa en la cual tenés que cambiar? Los invito a orar. Yo veo que varios están hablando todavía porque están contando, me imagino, ¿verdad? Y puede ser difícil, pero te desafío a poder hablar de este problema. ¿Hay algo que tengas que cambiar en tu vida, que el Señor te lo esté marcando? Me parece que hay muchas cosas que cambiar porque escucho a todos hablando. ¿Puedo pedirles por un instante que podamos hacer silencio de nuevo? Me parece que había más de lo que yo pensaba para cambiar. Pero en realidad no me sorprende porque todos tenemos mucho para cambiar. ¿Podemos orar? Por favor, en silencio ahora. ¿Oramos el uno con el otro? ¿Sí? Ora por el que tenés al costado y pedile simplemente al Señor que lo ayude a cambiar. Si por algún motivo no te contó nada, ora también porque alguna cosa debe haber también que puede cambiar. Ora por lo que Él te dijo y por lo que no te dijo. Porque pueden haber otras cosas que tal vez no se animaron a contarnos, pero que también tienen que ser cambiadas. Ora
Ora por la persona que tenés al lado, pidiéndole al Señor que lo cambie para que llegue a ser como el Señor Jesucristo. Querido Señor y Padre, tú sientes a tu pueblo que está orando, Señor. Estamos orando en esta noche los unos por los otros, reconociendo que todos tenemos cosas que tenemos que cambiar, porque queremos ser como el Señor Jesucristo. Queremos ser como Él, puro, santo, bueno, sin mancha alguna de pecado. Al mirarnos a nosotros mismos, Señor, cuán lejos estamos de ser como Jesús. ¿Cuánto todavía queda? ¿Cuánto espacio para poder crecer? Con nuestras palabras, nuestro carácter, nuestras acciones. Oh Señor, gracias por tu misericordia, porque nos aceptas y nos recibes como estamos, pero nos amas demasiado como para dejarnos quedar en la misma condición que como nos encontraste. Gracias porque quieres cambiarnos. Queremos ser como Jesús. Y en esta noche, Señor, muchos oraron y contaron al compañero de oración un área en la cual teníamos que cambiar. Oh Señor, obra con tu poder para que el cambio pueda ser real, genuino y que pueda ser pronto. Sabemos que solamente va a ser posible, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso lo reclamamos y lo pedimos ahora. Ayúdanos, Señor, a atrevernos a cambiar para que podamos ser como Jesús. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. No te muevas de allí todavía. Esta noche vamos a tener a alguien que decidió cambiar. Le voy a pedir al pastor Roberto, si está por allí, que pueda venir. Se nos está haciendo una costumbre esto de tener bautismo cada noche, diría yo. No es una mala costumbre, esta no hay que cambiarla, ¿ok? Sería lindo poder continuarla. Y en esta noche, pastor, ¿a quién tenemos? A Ellen. Ellen es una compañera de estudio que hizo tremendos cambios. Vamos a tener el videíto donde nos cuenta bien todo lo que ella pasó. Olá, eu nasci numa igreja adventista e aos 17 anos decidi não estar mais fazendo parte da igreja. Como toda juventude, resolvi conhecer o mundo e claro que não me dei bem. Me formei em administração e comecei a trabalhar numa empresa que tinha que trabalhar aos sábados. Isso me doía muito. Fora isso, meu sonho sempre foi ser uma médica. Eu não via como fazer isso. Meus sonhos estavam enterrados. Quando recordo
Ellen, la verdad tu historia, tu testimonio es fortísimo. A los 19 años dejaste la iglesia pensando que afuera hay cosas mejores. Sí. Pero ese pacto que habías hecho con Dios en tu niñez, Dios no lo olvidó Nunca. y siguió trabajando por ti. Muito. A pesar que muchas veces no pudiste ser fiel en el guardar el sábado, Dios siempre te marcaba Amém. que era el día señalado. Pedías perdón, pero no podías obedecer como vos querías. É verdade. Hasta que Dios te llevó a ese reencuentro de un cambio total. Total. Fuiste a esa clínica, Dios obró a través del capellán, Sim. supo que querías estudiar medicina, Sim. te invitó a venir a la UAP, Uma charla com os internos e estava de lejos e eu necessito falar contigo. E me dijo todo de la UAP e meu coração ardeu porque eu tinha olvidado de meus sonhos, mas Deus não se olvidou. y en 5 meses te preparaste Sim. y rendiste el Em examen. 5 meses me preparei para os exames e passei e estou acá. Estudiando. Amén por ello. Y no solamente eso, sino, Pastor Denis, tu segunda predicación o tercer predicación Sim. pegó fuerte. Alabado sea el Señor. Y entonces ya dijo, bueno, un cambiecito más, el que me falta. Te atreviste a cambiar. Sim. Por eso, Ellen, por mandato de Jesús, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los tus pecados. Amén. Amén. As vozes de 1.000.000 de anjos não poderiam expressar Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. O seu sangue lavou, seu poder transformou. A Deus seja a glória pelo que fez por Pelo que fez por A Dios sea la gloria por lo que Él hace por nosotros los seres humanos en transformarnos, en cambiarnos, en darnos otras oportunidades. ¿No es para decir amén? ¿No es para decir amén? Tal vez estás aquí en esta noche y vos también necesitas un cambio. Mañana vamos a tener otro bautismo y tal vez, ¿por qué no? Tal vez pueda ser tu oportunidad para empezar a cambiar, porque tal vez no tomaste la decisión todavía. Si te gustaría hacerlo, anoche ya hicimos un llamado, pero me gustaría decirte que si querés y te gustaría entregarle la vida al Señor Jesús, que vengas. Ahora cuando terminamos el programa, aquí vamos a estar con los pastores. Vení, hablemos,
porque las puertas siguen estando abiertas. El Señor te sigue esperando. Él quiere hacer de vos algo precioso para el reino de los cielos. Oramos. Señor y Padre, una vez más nos acercamos ante ti para agradecerte por tu amor y por las oportunidades de cambiar como le diste a Ellen. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Señor, si hay alguno aquí en esta noche que en su corazón está sintiendo que él también debiera hacer algo similar, tráelos, Señor, ahora. Tráelos cuando terminamos de orar, para que ellos también puedan decidir comenzar de nuevo, puedan decidir ser tus discípulos y caminar desde aquí hasta el reino de los cielos. Acompaña a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a cambiar, y que pueda haber muchos más como Ellen que se entreguen a ti. Mañana, Señor, tendremos un bautismo y nos encantaría que pudiera haber más, otros más que también quieran entregarse a ti. Tráelos, Señor, ahora, después de la oración, para que podamos hablar. Bendice tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.